Bueno, miren, ahorita no tengo mi tablet a la mano, así que lo que vamos a hacer hoy es una lectura guiada o comentada sobre el capítulo siguiente, que es el capítulo 2.3. Entonces voy a hacer comentarios y si hace falta voy a hacer notas aquí sobre el cuaderno de matemática. Entonces, lo que vamos a ver hoy es propiedades de completes de espacios vectoriales, nada más para dar una pequeña idea. Lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente definir lo que es un espacio métrico con una norma. Entonces, un espacio normado es un espacio vectorial con una norma. El término espacio de Banach lo utilizamos cuando el espacio vectorial con esa norma, la cual induce una distancia, es completo. Entonces, en ese sentido, un espacio de Banach es un espacio con norma que es completo en la métrica definida por la distancia definida como x menos y. Entonces, lo que estuvimos viendo fueron algunas propiedades geométricas de las bolas. Eso fue lo último que vimos. Por ejemplo, la propiedad de invariancia, cuando la métrica es inducida por una norma. Este resultado, por ejemplo, nos permite mostrar que ciertos conjuntos, como por ejemplo la bola unitaria, cuando P es menor que 1, no es de hecho una métrica. Aquí están dibujadas las fronteras de esas bolas para distintos valores de P. Por ejemplo, para P infinito, la bola unitaria se ve como un rectángulo con los ejes, un cuadrado, con los lados paralelos a los ejes. La norma con P igual a 2 es la esfera euclidiana que conocemos normalmente. Un valor entre 2 e infinito, o sea, mayor que 2, es un conjunto un poco más complicado, pero sigue siendo convexo. Para P igual a 1, la bola unitaria sigue siendo un cuadrado, pero esta vez más bien un rombo si lo vemos relativo a los ejes coordenados. Y si P es menor que 1, lo que llamaríamos la bola unitaria resulta ser un conjunto no convexo, como este, por ejemplo. Aquí está dibujado el caso para P igual a un cuarto, me parece. Y dado que el resultado que se muestra más adelante, que toda bola unitaria es un conjunto convexo, resulta que para P menor que 1, no define la ecuación que define una bola unitaria. Nos dice que de hecho no es una norma si P es menor que 1. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con las propiedades de completez. O sea, aquí ya va a ser más importante la parte de completez, de convergencia. Entonces, llamamos un subespacio Y de un espacio normado a un subconjunto que en sí mismo es un espacio vectorial, y ese espacio naturalmente hereda una norma con la restricción de la norma en el espacio X. Noten que la definición de subespacio no incluye la completez. Cuando hablamos de subespacio de un espacio completo, de un espacio de Banach X, el espacio Y no necesariamente es completo. Es decir, en la definición no requerimos que Y sea completo. Sin embargo, tenemos un resultado que nos dice bajo qué condiciones un subespacio de un espacio de Banach es un espacio completo, y el resultado es entonces el que se anuncia en este teorema, ¿no? Entonces, un subespacio de Banach, un subespacio Y de un espacio de Banach es completo si, solo si el conjunto Y es cerrado como subespacio métrico de X. Esto lo vamos a ver en un momento. Bueno, más bien, perdón, esto es una consecuencia inmediata del resultado que ya conocíamos, que para un espacio métrico completo X, un subespacio métrico Y es completo si, solo si es cerrado. Entonces, en consecuencia, para espacios vectoriales con norma,
un subespacio Y de un espacio normado completo, es decir, un espacio de Banach es completo, si solo si el subconjunto Y es cerrado. Entonces, va a resultar que para construcciones muy importantes, como por ejemplo la proyección sobre un conjunto, el cociente de X por un subespacio Y, va a ser importante que el subespacio sea cerrado. Y por eso es tan importante este resultado. Bueno, si adaptamos lo que ya habíamos visto en relación a espacios métricos, esta vez con la métrica inducida por una norma, tendríamos las correspondientes definiciones. Por ejemplo, una sucesión es convergente si existe un vector X, de tal manera que la sucesión, la distancia de xn menos y, es decir, la norma de xn menos y, tiende a cero cuando n tiende a infinito y utilizamos la notación usual. Una sucesión, por ejemplo, es de Cauchy, si para todo número positivo existe un natural, de tal manera que la diferencia entre los términos de la sucesión es menor que epsilon, si n, m y n es suficientemente grande. Lo que es interesante en un espacio vectorial, a diferencia de un espacio métrico, es que ahora podemos sumar. Entonces podemos hablar de series, es decir, de sumas infinitas. Entonces, siempre podemos considerar una combinación lineal finita de n términos y construir lo que llamaríamos la sucesión de sumas parciales Sn. Y en el caso de que esa sucesión sea convergente, vamos a decir que la serie es una serie convergente y utilizamos la notación que está indicada aquí. En el análisis real es importante el estudio de las series que son absolutamente convergentes, en el sentido de que su valor absoluto nos dé una sucesión de números reales convergentes. Y si ustedes recuerdan, en Rn una serie que es absolutamente convergente es convergente. Sin embargo, en el caso general de subespacios normados, este resultado de que la convergencia absoluta implica convergencia solo es cierto si el espacio Y es completo. Entonces hay que tener cuidado en este resultado que conocíamos de los cursos básicos de análisis, que convergencia absoluta implica convergencia de la serie. En general, en espacios normados, es cierto solo si estos son de Banach, es decir, solo si son completos. Bueno, con esta definición de convergencia de series, uno puede hablar del concepto de una base de Schauder en el siguiente sentido. Nada más les recuerdo cómo se ha definido una base de Hamel. Una base de Hamel es un subconjunto linealmente independiente. Eso quiere decir que cualquier subconjunto finito es linealmente independiente y de tal manera que cualquier elemento tiene una representación única como combinación lineal finita de ese conjunto. Déjenme regresar rápidamente al concepto de base de Schauder para compararle con base de Hamel para compararlo con el concepto de base de Schauder. Voy a regresar rápidamente a la definición de base de Hamel en un momentito. ¿Se acuerdan? Nada más para comentarles la base de Hamel. Decíamos que la prueba requiere del lema de Zorn y por eso no se muestra. Lo voy a copiar aquí para tenerlo a la mano. Déjenme volver a compartir, pero esta vez toda mi escritorio para que ustedes vean. Aquí tengo esta captura de pantalla la definición de una base de Hamel. Entonces, una base de Hamel es un subconjunto que es linealmente independiente y que genera B, es decir, que cualquier elemento, y que genera X, perdonen, es decir, que cualquier elemento
distinto de cero, tiene una única representación como una combinación lineal finita de elementos de B. Esa es una base de Hamel. En cambio, una base de Schauder significa lo siguiente. Déjenme avanzar entonces a la definición de base de Schauder. Entonces, el concepto de serie en espacios normados nos permite hablar del concepto de base de Schauder, cuya definición es la siguiente. Entonces, una base de Schauder es una sucesión de vectores n, de tal manera que para cada x hay una sucesión de escalares alfa n, de tal manera que la sucesión de sumas parciales converge a x. Dicho de otra manera, si x es la serie convergente formada por esos escalares alfa k multiplicados por los elementos de la base. Y esto es lo que llamamos una base de Schauder. Es importante, bueno, algunos ejemplos básicos, por ejemplo en LP, la sucesión formada por unos en el yésimo lugar forma una base de Schauder. Uno puede mostrarlo trivialmente. Y una cuestión importante, voy a cerrar esta captura de pantalla de la base de Hamel. Lo que es importante comentar aquí en relación a la base de Schauder es que si un conjunto, un espacio normado tiene una base de Schauder, en particular este es separable. Eso significa que contiene un conjunto denso numerable, y como es de esperarse, ese conjunto denso numerable es la propia base de Schauder. Uno puede preguntarse el recíproco: si cualquier conjunto, cualquier espacio de Banach separable, admite una base de Schauder. Y este es un problema importante que propuso Banach hace ya mucho tiempo, y que no fue resuelto sino recientemente. 1973 es reciente para cuando habla uno de matemáticas. Se mostró que todo conjunto de Banach, todo espacio de Banach separable, no, perdón, se demostró que esto no es cierto. Enflo en 1973 mostró un contraejemplo de un espacio de Banach separable, pero que no admite una base de Schauder. Entonces, bueno, es el tipo de preguntas bastante profundas, ¿no? De un concepto importante que implica o da para un conocimiento más profundo de los espacios de Banach. Bueno, ya habíamos visto en el contexto de espacios métricos que si tenemos un espacio de métrico X, lo podemos completar a un espacio métrico completo, que lo denotamos típicamente por X gorro, de tal manera que existe una isometría del espacio X al espacio X gorro, cuya imagen es densa en X gorro, de tal manera que X lo podemos visualizar como un encaje isométrico denso dentro del espacio completo X gorro. Bueno, resulta que esta construcción se puede hacer a nivel de espacios de Banach. Es decir, si X es un espacio normado, simplemente, no necesariamente de Banach, entonces siempre es posible construir un espacio de Banach, que lo seguimos denotando por X gorro, y con la propiedad de que existe una isometría A del espacio X hacia X gorro, de tal manera que W, la imagen, es isométrica con X, y ese es su conjunto tenso en X gorro. Lo que es importante remarcar de la construcción general es que la completación como espacio métrico se puede hacer un espacio normado, y con la norma definida de la manera adecuada, el espacio de la completación es completo. Entonces, bueno, realmente la construcción es la misma. Recuerden que X gorro se construye como todas las clases de sucesiones de Cauchy, y que los representantes de las clases los denotamos de esta manera. Entonces, uno define, por ejemplo, la suma entre clases
de la siguiente manera, tomando un representante xn de x gorro, otro representante yn de y gorro, y uno toma el representante de la clase xn más yn para definir la suma. Uno puede mostrar que esa sucesión es una sucesión de Cauchy por la desigualdad del triángulo, y con ello definir la suma de clases como la clase a la que pertenece la suma de la sucesión xn más y, es decir, zn. Uno puede mostrar que esta definición no depende del representante, porque si tomamos dos representantes de la misma clase, digamos, de x gorro, xn y xn', de y gorro, yn y yn', entonces uno puede demostrar que la suma de xn y yn, lo que llamamos antes zn, está relacionada con la serie xn' más yn', lo que llamaríamos zn', otra vez utilizando la desigualdad del triángulo, y por lo tanto la suma definida a través del representante de las clases x gorro y y gorro no depende del representante que se haya utilizado. Entonces, de esa manera dotamos de una operación de suma al espacio de sucesiones de Cauchy, a las clases, y de la misma manera podemos definir el producto de una escalar por una clase tomando un representante y construyendo la sucesión alfa xn como representante de la nueva clase alfa por x gorro. Uno puede mostrar sin dificultad que no depende del representante, y con eso la completación x gorro tiene una estructura de espacio vectorial. Ahora hay que dotarlo de una norma, y uno define la norma de la siguiente manera. Vamos primero a mostrar que A es una isometría. Bueno, A induce una norma en W de la siguiente manera. Para que lo hagamos isometría, definimos la norma de un elemento que esté en la imagen como la norma de la preimagen. Entonces uno puede mostrar que esto es realmente una isometría. Bueno, por definición es una isometría. Y uno puede extender la norma que está definido, la norma 1, denotada aquí por el subíndice 1, que está definida originalmente en W, que es un subespacio denso, la puede uno extender a todo el espacio X gorro por continuidad. Entonces, si toma uno un elemento en la completación, como W es denso, ese elemento de X gorro se puede aproximar por elementos de W, y entonces definir la norma en X gorro como el límite de la norma de esos elementos que aproximan a X gorro. Entonces, de esta manera uno puede demostrar que X gorro es un espacio normado y de hecho completo, por lo tanto de Banach. Entonces, regresando a este resultado, la completación que ya conocíamos para espacios métricos, en el contexto de espacios normados, se puede hacer de la siguiente manera. Entonces, si tenemos un espacio normado, podemos construir un espacio normado X gorro, que además es un espacio de Banach y que contiene a X a través de esta imagen de la isometría de X a X gorro de manera densa. Entonces, bueno, esta construcción es muy importante, por supuesto, porque nos permite, siempre que tengamos un espacio vectorial que no es completo, trabajar sobre su completación. Algunos ejemplos que vamos a dejarlos para más adelante, para avanzar un poquito más. Solamente quiero comentar un concepto importante, que es el de seminorma. Entonces, una seminorma es una aplicación que asigna a cada vector X un número real que satisface las propiedades de no negatividad, la desigualdad, las propiedades N1, N3 y N4. Déjame solamente, para recordarlas, regresar a la definición de esas propiedades para tenerlas aquí a la mano. Estas son las propiedades, recordemos.
voy a dejar aquí para referencia. Entonces, de aquí, de la serie de ejercicios, nada más quiero comentar por lo pronto dos cosas. Entonces, la definición de seminorma. Entonces, una seminorma es una asignación de un número real a cada vector en X que satisface la propiedad de no negatividad. La seminorma siempre es mayor o igual que 0. Fíjense que la propiedad ¿cómo se llama? De definitividad no forma parte de la definición de seminorma. La propiedad de N2 no forma parte de la definición de seminorma, pero sí la de homogeneidad, la N3, y la desigualdad del triángulo. Entonces, si ustedes quitan la condición N2, obtener lo que se llama una seminorma. En el contexto de espacios métricos, la propiedad de definitividad en el contexto de espacios métricos, si la quitamos, definíamos una pseudométrica, ¿no? Entonces aquí, en el contexto de espacios normados, si uno quita la propiedad de N2, obtiene uno lo que se llama una seminorma. Uno puede mostrar, por ejemplo, que hay esta propiedad de continuidad, digamos, de la seminorma, que es el análogo, déjenme regresarme brevemente a esta desigualdad importante, pero que es realmente trivial, y que se refiere a la continuidad de la norma. Déjenme localizarla. Disculpen que vaya tan rápido, lo estoy tratando de localizar. Esta propiedad. Esta propiedad es una consecuencia de la desigualdad del triángulo y que se muestra de manera muy simple, de manera muy parecida como ustedes lo han hecho en los ejercicios de espacios métricos, pero una manera de leer esta desigualdad es diciendo que la métrica, la norma es una función continua. Es así como se lee esta propiedad, esta desigualdad que aparece aquí. Nos dice que la norma es una función continua y el análogo en seminormas es justamente la desigualdad que estábamos comentando en ese momento. Esta de aquí, esta que estoy señalando aquí. Su análogo es justamente esta de aquí. Entonces, ¿por qué comento esto? Bueno, porque hay una generalización muy importante de los espacios normados a lo que se llaman espacios localmente convexos, que se definen a partir de una familia de seminormas. Entonces, cuando uno tiene un espacio vectorial y en ese espacio vectorial está definida una familia de seminormas, habla uno de espacios localmente convexos, que es la siguiente generalización, digamos, en importancia de los espacios vectoriales, pero que para fines prácticos, bueno, pues no es que sea muy exótico, pero por ejemplo hay libros de texto muy importantes como ahorita no recuerdo el nombre, libros clásicos de análisis, donde la teoría, por ejemplo, el Rudin de análisis funcional, otros libros como el Cato o otros libros que no recuerdo, son muy clásicos. Generalmente empiezan su teoría con espacios localmente convexos y poco a poco van particularizando a espacios de Banach, espacios de Hilbert, etc. Solamente es la única razón por la cual quiero mencionar este espacio, pero quiero comentar que también que no es que sean temas exóticos. Por ejemplo, cuando uno estudia teoremas por ejemplo, de convergencia en mecánica, el teorema famoso de Kolmogorov-Arnold-Moser, que habla sobre la persistencia de movimientos cuasiperiódicos en sistemas hamiltonianos de cierto tipo, en la prueba de la existencia de
de esos movimientos cuasi periódicos. Hay una prueba de convergencia importante, muy pesada, que recurre al uso de espacios más generales, que son espacios de Frechet, donde el concepto de seminorma es muy importante. Entonces, solamente para que lo tengan ahí como una referencia. Y otro comentario también en esta serie de ejercicios, recordando nuevamente la construcción de que si tenemos un subespacio, esta vez un subespacio cerrado de un espacio normado, uno puede construir como antes el cociente X módulo Y, pero esta vez puede uno definir una norma en ese cociente como el ínfimo de las normas de los representantes de la clase X gorro. Uno puede mostrar, bueno, no sé si venga aquí la figura, pero me voy a regresar nuevamente para la figura que está en la sección anterior, para donde se ilustraba la construcción del espacio cociente. Quizá debí haberle puesto una... Creo que esta es una buena... Lo dejo aquí como captura de pantalla nada más para ilustrarlo. Entonces decíamos, el espacio cociente está formado por todas las clases laterales de Y, son trasladados de y uno puede definir la norma de una clase, por ejemplo, la clase X gorro, que estaría representada en esta figura por la clase esta sería la clase lateral, esta que estoy marcando aquí en azul. Aquí la estoy resaltando. Representaría la clase lateral X gorro que está indicada en el texto. Y la norma de esa clase lateral se definiría como el ínfimo de las normas de los vectores X cuando X barre sobre toda la clase lateral. Entonces, en este caso, la norma de ese vector X gorro sería la distancia mínima que se alcanza aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la manera como se define la norma de una clase lateral. Y entonces uno muestra que, fíjense lo importante de que el subespacio sea cerrado para formar el espacio cociente y que el espacio cociente sea una norma. Si el espacio Y no es cerrado, por ejemplo, este ínfimo puede no alcanzarse y por lo tanto esto no puede no definir una norma en el espacio cociente. Bueno, una construcción muy común cuando tenemos un producto de espacios normados, el producto es un espacio normado, el producto cartesiano, y uno puede dotar de varias normas al espacio producto. Por ejemplo, uno puede elegir una norma en un factor, 1, por ejemplo, una norma 1, y una norma en el espacio, perdón, quiero decir, si en X1 está definido una norma 1 y en el espacio X2 una norma 2, uno puede tomar, por ejemplo, el máximo de la norma en el espacio 1 de X1 y el máximo de la norma del segundo factor X2 en el espacio 2, o puede uno sumar, o puede uno tomar los cuadrados y tomar su raíz cuadrada. Hay varias maneras de definir la norma en un espacio producto, como ya lo vimos también en la sección anterior cuando trabajamos de espacios RN, CN, etcétera, ¿no? Bueno, aquí esta sección es muy importante porque se refiere a los espacios normados que tienen dimensión finita y cómo se pueden caracterizar en términos topológicos. El resultado más importante aquí se va a referir a la caracterización de un espacio vectorial de dimensión finita en términos de la bola unitaria. Resulta que la bola unitaria, en general, en un espacio general, no es un conjunto compacto,
pero cuando el conjunto, la bola unitaria, es compacta, eso implica que el espacio vectorial tiene dimensión finita y viceversa. Entonces eso nos va a dar una caracterización topológica en términos de compacidad de los espacios vectoriales de dimensión infinita. Es sorprendente este resultado que vamos a mencionar más adelante porque caracteriza una propiedad en principio puramente algebraica, que es la propiedad de tener dimensión finita, con una propiedad topológica que es la compacidad de la bola unitaria. Bueno, entonces recordemos una combinación lineal de n vectores, es simplemente una expresión de este tipo, alfa 1 x1 más alfa n xn. Y lo primero que se va a demostrar es un lema muy importante para todo lo que sigue, es el siguiente. Entonces, el lema dice lo siguiente: tomemos un conjunto de n vectores linealmente independientes, x1 hasta xn. Observen que el espacio X no tiene que tener dimensión finita, puede tener dimensión infinita, por ejemplo. Bueno, entonces si tomo n vectores linealmente independientes, entonces existe un número independientemente de, está asociado tan solo al conjunto, de tal manera que para cualquier combinación de escalares, alfa 1 hasta alfa n, sucede la siguiente propiedad, que la norma de la combinación lineal alfa 1 x1 hasta alfa n xn es mayor o igual que esa constante c veces la suma de los escalares en valor absoluto. Entonces, esta constante c pues solamente depende de x1, xn, no depende de la combinación lineal, por eso es importante este cuantificador. Para cualquier elección de escalares alfa 1, alfa n, sucede la desigualdad 1. La prueba es interesante en sí misma, vamos a repasarla. Entonces, lo primero que se va a verificar es que es suficiente demostrar la desigualdad 1 bajo la condición de que la suma de los valores absolutos de alfa 1 a alfa n sumen 1. Y la razón es muy simple. Si esto es cierto, si la desigualdad 1 es cierta, entonces uno podría dividir ambos lados por esta combinación lineal, alfa 1 hasta alfa n en valor absoluto, y dividir cada escalar entonces del lado izquierdo por esa cantidad, y esta desigualdad quedaría, la desigualdad 1 quedaría norma de alfa 1 entre la suma que está del lado derecho. Voy a borrar esto. Alfa 1 dividido entre la suma del lado derecho, alfa 2 entre la suma del lado derecho, etcétera, alfa n dividida entre el lado derecho mayor o igual que c. Y es justamente la desigualdad 2. Entonces, 1 es equivalente a mostrar la desigualdad con la condición, o sea, 1 es equivalente a 2. Es decir, vamos a demostrar que existe una constante c, de tal manera que para cualquier colección de escalares beta 1 hasta beta n que sumen 1, se satisface la desigualdad 2. Porque 1 y 2 son equivalentes. Entonces, a diferencia de 1, en la desigualdad 2, más fácil de demostrar, vamos a suponer que la suma de los escalares es 1 y vamos a demostrar simplemente que la norma de esta combinación lineal es mayor o igual que C. Muy bien, bueno, pues entonces supongamos que esto, por contradicción, supongamos que esto es cierto, es decir, que para cada número positivo, C, podemos encontrar una combinación lineal de tal manera que la norma de la combinación lineal es menor o igual que ese número positivo. Fíjense, el teorema dice existe un número C con la propiedad 2. La negación es, para todo número positivo C, existe una combinación lineal beta 1, beta n, de tal manera que la norma es menor o igual que ese número positivo. Bueno, pues entonces podemos hacer que ese número positivo tienda a 0 y por lo tanto
existe una sucesión de vectores que tienen la forma beta 1m x1 hasta beta n m yn. Con eso construimos el vector ym, y esta sucesión tiende a cero cuando m tiende a infinito. Es decir, como esta desigualdad que estoy pintando aquí es la contraria. Para todo número positivo tomo epsilon, digamos, o c, 1 entre n. Para cada n elijo un escalar beta 1, beta n con superíndice m, y esa sucesión que voy construyendo es una sucesión que tiende a cero por construcción. Entonces, lo que tendremos, si fuera falsa la afirmación, es que tenemos una sucesión construida con los escalares beta 1, beta n para cada m, de tal manera que y tiende a cero cuando m tiende a infinito. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Como la condición de que la suma de las beta j es 1, pues cada una de las beta j es menor que 1, y por lo tanto, si nos fijamos, por ejemplo, en la primera beta 1, de ahí, como esa sucesión es acotada, podemos encontrar una subsucesión convergente, digamos beta 1m. Elijamos esa subsucesión convergente a beta 1m, y con eso construimos una subsucesión de la sucesión ym, de tal manera que beta 1m ahora es convergente. Y procedamos a elegir una subsucesión beta 2 superíndice m que sea convergente por el mismo argumento. Entonces, de esa manera, obtenemos otra subsucesión beta 2m que es convergente, y así hasta un número finito que es hasta beta nm. Dicho de otra manera, de esta subsucesión ym podemos extraer una subsucesión por el método que acabamos de mencionar, de tal manera que las componentes, estas componentes beta 1m, esta otra componente beta nm, convergen respectivamente a ciertos números que llamaremos beta 1 hasta beta n. Entonces, bueno, la subsucesión se denota de esta manera, y entonces cada componente ahora converge. ¿De acuerdo? Aquí solamente es un cambio de notación para indicar que gamma es la subsucesión que se construye a partir de las betas. Entonces ahora podemos suponer que esa subsucesión que tiene la forma YNM satisface esta condición, pero además ahora las gamma J, cada componente converge, digamos, a beta J. Bueno, por lo tanto, si hacemos tender m infinito, esta sucesión converge a este número beta JXJ. Como la suma de estos beta J tienen que sumar 0, porque para toda m satisfacen esta propiedad, entonces también en el límite lo satisfacen, pues no todas las beta J pueden ser 0. Pero dijimos que Y1, Yn es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, la Y no puede ser 0. En conclusión, tenemos que hemos construido una subsucesión que converge a Y, por lo tanto, en norma converge a y debería converger a 0 porque la sucesión yn converge a 0. Pero por otro lado, y no es el vector 0 y por lo tanto y no puede ser 0. Y eso es una contradicción. Entonces, esta es la manera como que se prueba este lema. Entonces, recordemos el contenido antes de seguir. Entonces, el teorema dice: dado un conjunto linealmente independiente, existe una constante que depende tan solo de ese conjunto, de tal manera que para cualquier colección de escalares alfa 1 hasta alfa n, la norma de la combinación lineal con esos escalares es mayor o igual que c veces la suma de los escalares en valor absoluto. Y bueno, vamos a ver cómo este lema tiene una importancia, una gran importancia en la prueba, por ejemplo,
de este teorema que afirma que todo espacio vectorial de dimensión finita necesariamente es completo. Entonces está enunciado de esta manera: cualquier subespacio de dimensión finita de un espacio normado necesariamente es completo. En particular, cualquier espacio vectorial de dimensión finita es completo. Entonces, vamos a demostrarlo en general. Entonces, vamos a construir tomemos una asociación de Cauchy. Queremos probar completes. Empezamos con una asociación de Cauchy y vamos a mostrar que es convergente en Y. El límite lo vamos a anotarlo por Y y la prueba es la siguiente. Como Y tiene dimensión finita n, entonces existe un conjunto de n vectores linealmente independientes y eso forma una base de Y. Entonces, de la asociación de Cauchy, Y dada Ym, cada término se puede representar de manera única como combinación lineal de elementos de la base y los escalares se denotan por alfa 1 hasta alfa n, y para indicar que están asociados al mésimo término de la asociación ponemos el superíndice m. Bueno, a ver, vamos a ver la prueba. Entonces, como Ym es de Cauchy, para todo número positivo podemos encontrar un natural de tal manera que Ym menos Yr norma es menor que epsilon cuando m y r son mayores que n. Bueno, entonces, esta es la desigualdad de la propiedad de Cauchy, y por el lema anterior aplicado a este vector Ym menos Yr, Ym tiene combinación lineal alfa JM, Yr tiene combinación alfa JR, y por el lema, esto es mayor o igual que una constante C asociada a la base, multiplicado por la suma de los escalares de la combinación lineal en valor absoluto, ¿no? Bueno, pues entonces, si dividimos por C, tendremos que la sumatoria de alfa JM menos alfa JR es menor que epsilon entre C, por un lado, y por otro lado, cualquier término de esta suma, por ejemplo, el jésimo, es menor que epsilon entre C. Esto muestra entonces que para cada J forma una sucesión de Cauchy, pero de números o de escalares en R o en C. Por lo tanto, converge, denotemos ese límite por AJ. Y el resto de los límites, bueno, cada uno de los límites son alfa 1 hasta alfa n, y definimos a Y como es natural, alfa 1E1 más alfa NN. Vamos a probar que esta sucesión, de hecho, converge a Y, y pues la prueba es simplemente calcular la norma en términos de los escalares de cada combinación lineal de Ym y de Y. Esto por la desigualdad del triángulo es menor o igual que esta cantidad, pero aquí ya aparece la sumatoria de este lado de alfa j menos aj, que tiende a 0, cuando m tiende a 0, y como estas normas que aparecen aquí son normas acotadas, pues entonces el lado derecho tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a 0, lo cual significa que Ym converge a Y. Esto muestra entonces que Ym converge a Y, un elemento, Y minúscula, un elemento Y mayúscula, y como Ym era cualquier sucesión de Cauchy, entonces Y es completo. Entonces vamos para repasar rápidamente. Tomamos una base, como Y tiene dimensión finita, tomamos una base y una sucesión de Cauchy. Esa sucesión de Cauchy se puede expresar como combinación lineal de elementos de esa base, y lo que se prueba es que cada componente de escalares es una sucesión de Cauchy en R o en C que es completo. Eso nos permite definir sus límites, y el candidato natural para ser límite de esa sucesión de Cauchy es justamente los límites escalares multiplicados por los vectores. Y uno prueba por argumentos básicos de la desigualdad del triángulo la convergencia. Entonces, todo espacio vectorial de dimensión finita es completo. En consecuencia, cualquier subespacio de dimensión finita de un espacio normado necesariamente es cerrado.
Muy bien. Bueno, aquí nada más una nota, dice, note que el subespacios de dimensión infinita no necesitan ser cerrados. Y él pone, por ejemplo, el espacio normado de funciones continuas en 0,1 con la norma del supremo y el espacio generado por los polinomios de algún grado. Entonces, el subespacio generado por Y es el conjunto de todos los polinomios en el 0,1, que no es cerrado. ¿Por qué no es cerrado? Pues, por ejemplo, el teorema de Weierstrass afirma que cualquier función continua se puede aproximar por polinomios de algún grado y por lo tanto una función continua que no sea un polinomio es un contraejemplo a que a la afirmación de que Y sea un subespacio cerrado. O sea, el espacio de polinomios tiene una cerradura pues muy grande, ¿no? De hecho, es todo el espacio X por el teorema de aproximación de Weierstrass, ¿no? Muy bien, entonces, otra propiedad importante de los espacios vectoriales de dimensión finita es que todas las normas que uno pueda dar en un espacio vectorial de dimensión finita dan la misma topología. Esto lo vimos en el caso particular, por ejemplo, de Rn. Más precisamente tenemos esta definición, dos normas, una norma X y otra norma X0, se dicen equivalentes si existen números no negativos A y B, de tal manera que se da esta desigualdad. De alguna manera esta relación parece una relación asimétrica, pero igualmente uno puede encontrar otros escalares A y B e intercambiar, poner aquí la norma de X de este lado, la norma de X y la norma X0 aquí al centro. Es una relación simétrica, por eso uno habla de normas equivalentes. ¿Por qué es importante este concepto? Bueno, pues porque normas equivalentes definen la misma topología. Recuerden, la topología de un conjunto es el conjunto de todos los abiertos. Si un conjunto es abierto en una norma, pues es abierto en la otra norma. Y lo pueden ver fácilmente por ejemplo, la primera desigualdad, ¿no? Si ustedes tienen una bola relativa a la norma X0, pues esa bola contendrá una bola relativa a la norma X. Y si ustedes se van a la otra desigualdad, una bola en la norma X tendrá una bola en la norma X0. Entonces, esa es la razón por la cual la topología es la misma cuando tenemos normas equivalentes. Y lo que es entonces importante es que en espacios vectoriales de dimensión finita, cualesquiera normas son equivalentes. Esto es importante remarcar que en en dimensión infinita en general no es cierto este resultado. Esto solo vale en espacios vectoriales de dimensión finita. Y la prueba de esta afirmación nuevamente se basa en la desigualdad, el lema de la desigualdad. Vamos a suponer que tiene dimensión finita. Tomemos una base. Entonces, pues cualquier vector X se puede representar como combinación lineal única de elementos de la base. Para esa combinación lineal, la desigualdad, el lema fundamental nos dice que existe una constante de tal manera que la norma, que es la combinación lineal de los elementos E1 hasta N, es mayor o igual que C veces la suma de los valores absolutos de los escalares. Por otro lado, si uno calcula la norma relativa a X0 por la desigualdad del triángulo, como las normas relativas a la norma E0 de los vectores básicos está acotada, digamos por K, esto es menor o igual que K veces la suma de los escalares. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, ¿verdad? De esta desigualdad, la que estoy aquí remarcando, esta de aquí,
y esta última, esta que estoy remarcando aquí, pues entonces uno obtiene esta desigualdad, ¿no? Donde la constante A sería justamente céntrica. Entonces, de la misma manera uno puede intercambiar los papeles de X, por ejemplo, aquí poner la norma X0 y aquí aplicar la desigualdad de triángulo para la norma X y obtener una desigualdad análoga, pero esta vez con la norma de X de este lado y la norma de X0 de este otro lado. Entonces, lo importante aquí fue justamente este lema, ¿verdad? Este lema aplicado a dimensión finita, junto con la desigualdad del triángulo. Ya se dan cuenta de la importancia de la desigualdad del triángulo y de este lema en particular en este contexto. Por eso fue muy importante el haber discutido con cierto detalle esta demostración. Este lema es fundamental para las pruebas que presenta el autor para dimensión finita, ¿no? Pues muy bien, entonces ahora vamos a... déjame ver si aquí les quería comentar algunos comentarios. Por ejemplo, estas son las normas en la norma euclidiana y la norma 1. Por ejemplo, uno puede calcular explícitamente las constantes A y B que hacen ver que la norma X1 y la norma X2 son normas equivalentes, ¿verdad? El resultado general nos dice que en dimensión finita cualesquiera dos normas son equivalentes. En el caso concreto de las normas 1 y 2 uno puede exhibir estas constantes y en ejemplos específicos uno las puede exhibir con todo detalle, ¿no? ¿Qué otra cosa? Yo creo que se refiere al problema 8 de la sección 2.2. Déjame regresar al problema 8 de la sección 2.2 porque es importante para aplicaciones. Sección 2.2, problema 8. Si se refiere a las normas 1, la norma P, la norma infinito. ¿Qué dice en relación a... Bueno, este ejercicio simplemente dice que, por ejemplo, las matrices de M por N se puede ver como R a la Mn, como un espacio vectorial m-dimensional, y que por lo tanto uno lo puede dotar de las normas 1, 2, infinito, etcétera, ¿no? Entonces se preguntan cómo se ven esas normas para el espacio de matrices, y la respuesta pues, es muy simple. Depende de cómo quiera yo ver a las matrices. Por ejemplo, si una matriz la veo como una pila que constituye un vector, una pila de columnas que constituye un gran vector de tamaño m por n, pues entonces la norma 1 no será otra cosa más que la norma 1 de cada columna y sumadas las normas de cada columna, ¿no? Por ejemplo, la norma 2, pero no será otra cosa más que, por lo tanto, la norma 1, si veo A como una pila de columnas, pues es la suma de las componentes alfa jk en valor absoluto. La norma 2, por la misma razón, será la suma de las componentes alfa jk en valor absoluto al cuadrado, su raíz cuadrada, y la norma infinita será el máximo de los alfa jk. Estas normas vamos a ver que es mejor trabajar cuando uno trabaja con matrices, con normas matriciales que sean subordinadas a normas dadas en Rm o en Rn, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces, nada más déjenme ver si ese ejercicio viene en la lista que sigue. Creo que viene hasta acá, hasta operadores lineales. Sí. Bueno, entonces, para finalizar, estamos casi sobre el tiempo. Solamente voy a alcanzar a mencionar los resultados más importantes. Voy a dejar los detalles para la siguiente sesión presencial del miércoles. Esta es la parte, digamos, más importante, es que relacionan la compacidad con
dimensión finita, compacidad de dimensión finita, vamos a dar la definición de lo que se llama compacidad secuencial. Aquí quizá vale la pena escribirlo en un cierto color. Esta definición de compacidad es una definición, no, de compacidad, lo que se llama compacidad secuencial. Para distinguirla de otra definición que probablemente ustedes conocen mejor, de compacidad en términos de cubiertas abiertas. En este contexto, en el contexto del autor, es más conveniente utilizar esta definición y uno puede probar que en ciertos espacios métricos, y que son los espacios métricos, me parece que separables, ahorita no recuerdo exactamente el resultado, pero en cierta familia de espacios métricos, compacidad secuencial y compacidad en el sentido de cubiertas abiertas son equivalentes. Entonces, no hay gran pérdida de generalidad en este contexto de hablar de compacidad secuencial, y para los fines propios de esta sección es suficiente hablar de compacidad secuencial. Para recordarles brevemente, la noción general de compacidad es la siguiente: un conjunto K en un espacio métrico, en un espacio topológico, es compacto si dada cualquier cubierta abierta del conjunto existe una subcubierta finita. Es la definición general de compacidad. En cambio, aquí en un espacio métrico se dice compacto si toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente. Y vuelvo a comentar que vuelvo a remarcar mi comentario de que esta definición es más conveniente para aplicaciones porque tiene una propiedad muy importante. Una sucesión en X. Sí, perdón, creo que me desconecté un momento. Voy a volver a compartir. Un segundo, creo que sí. Voy a volver a compartir. Pues nada más un comentario. Decía, estaba yo leyendo aquí el pie de página. Dice, más precisamente vamos a hablar de compacidad secuencial. Este es el tipo de compacidad más importante en el análisis, dice el autor. Mencionamos que hay otros dos tipos de compacidad, pero para espacios métricos, los tres conceptos son idénticos, de tal manera que tal distinción no importa en nuestro trabajo. Entonces, de lo que no me acordaba es que en cualquier espacio métrico, que es suficientemente general para nuestros propósitos, podemos trabajar con compacidad secuencial. Bueno, entonces, un conjunto, un espacio métrico se dice compacto si toda sucesión contiene una subsucesión convergente.
un subconjunto se dice compacto si considerado como espacio métrico de X o subespacio métrico es compacto en este sentido. Es decir, si toda sucesión en el conjunto tiene una sucesión convergente a un elemento en M. Esa es la parte importante de la compacidad secuencial, que de la sucesión podamos extraer una subsucesión convergente, pero que converja a M. En ese caso se habla de compacidad. Por ejemplo, un resultado importante es el siguiente: si un conjunto es compacto, en este sentido, en un espacio métrico, entonces es cerrado y acotado. El recíproco en general no es cierto. Si un conjunto es cerrado y acotado, no necesariamente es compacto. Esto es cierto solamente si la dimensión es finita. Y seguramente en cursos básicos de análisis en RN, ustedes encontraron esta caracterización de los conjuntos compactos como aquellos que son cerrados y acotados. En este contexto un poco más general, esto solo es cierto en espacios métricos de dimensión finita, el recíproco. Bueno, y la demostración, bueno, la voy a ver con más cuidado la vez próxima, y aquí el autor hace esta afirmación que acabo de demostrar. Aquí dan la prueba explícita para L2, donde exhiben un conjunto cerrado y acotado, pero que no es compacto y está formado por los elementos propios de la base. Y el resultado central de esta sección, y que afirma que en un espacio vectorial de dimensión finito, un conjunto M es compacto si, solo si es cerrado y acotado. Entonces, lo importante es la dimensión finita del espacio. Esto lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a ver el lema de Riesz, que nos va a permitir mostrar otro de los resultados principales, y que dice que si en un espacio normado la bola unitaria es compacta, entonces porque X tiene dimensión finita. Entonces vamos a ver cómo se hace la prueba de este teorema utilizando el lema de Riesz. Y esto lo veremos la próxima sesión. Bueno, pues con esto dejo de compartir y paro la grabación. Creo que estoy grabando, sí, aquí estoy. Bueno, voy a activar mi cámara de video. No puedo parar la grabación, no importa. Bueno, entonces activo mi cámara solamente para despedirme de ustedes. Susana, ya te contesté, ¿verdad? Por, por teléfono, por WhatsApp, a una inquietud que tenías. Sí, sobre lo de, bueno, esta ya me surgió otra inquietud, pero bueno, Sobre lo de la beca, perdona. sí, con respecto de la beca, sí, y de hecho acabo de mandar un correo a la maestra Iseo, No lo vi. ¿Qué dice? ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué dice Iseo? Sobre las opciones que, pues digamos, tenemos, se lo leo así como tal, el No, correo. ¿sabes qué? Yo me comunico con Iseo. Seguramente me lo mando a mí también. Ahorita lo leo al ratito. Otra, Sí, otra cosa, otra mandé. cosa. Ya subí en la página los certificados de calificaciones. Precisamente eso era lo que le quería preguntar también. Bueno, ya están disponibles ahí. Me falta devolverles ¿cómo se llama? Los informes con mi firma de visto bueno. Eso lo voy a Ajá. hacer durante el día, pero ya pueden, ya tienen ahí su historial de calificaciones. Miren, resulta lo siguiente: por alguna razón en el sistema de sección escolar, siempre aparecen de manera errónea el límite de créditos, que tú lo notaste, ¿verdad, Susi? Lo hiciste notar y yo no me había dado cuenta, y por más que intentamos hacerlo, en sección escolar no pudieron generarlo. Entonces le pedimos que generara un certificado de calificaciones, que es igualmente válido, ¿no? Y ese sí viene correcto. Entonces en la página van a encontrar, en la misma liga, sus certificados los pueden bajar, y eso les va a servir para hacer el informe de CONACYT, los que tengan ya beca, y los que no, les sirve como un documento oficial de sus avances, de cómo van en sus promedios y demás, ¿no?
profe, gracias. Entonces, lo que está ahorita es el certificado, como, bueno, sí, no como un historial, supongo, no la boleta del trimestre pasado, pero sí como un historial. Sí, exactamente, sí, Ok. sí, sí, Y eso también se puede usar, ¿verdad? sí, Ok, exactamente, sí, ok. muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes en presencial, ¿sale? Sí. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe.